que tú nos bendigas. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y por medio de tu Santo Espíritu, danos la capacidad de estar atentos y de aprender de tu palabra. Habla a nuestros corazones y dispone en cada uno de nosotros esa actitud de obediencia, ese anhelo, ese deseo de llevar a cabo lo que tu palabra nos enseña. Que al final del culto dominical vayamos a nuestros hogares con el gozo de haber sido instruidos por tu palabra y de conocer la verdad que tienes para cada uno de nosotros. Examina nuestros corazones y perdona nuestros pecados. Bendice la exposición de la predicación de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema número 26 de esta serie de mensajes, hermanos, de esta serie de predicaciones se llama ¿qué dice la Biblia de los hijos? Y quise tocar este tema, hermanos, porque pues he hablado acerca de las responsabilidades de los padres, acerca de las responsabilidades de las esposas y de los esposos. Y a decir verdad estuve a punto, hermanos, de cancelar el tema y de cambiarlo por otro, porque hoy varios adolescentes de la iglesia no están, y por lo tanto sus papás, porque están haciendo su examen de admisión a la preparatoria o al nivel medio superior, pero aún así creo que tenemos hijos aquí presentes y es importante que hablemos nosotros acerca de eso. Hermanos, no cabe duda que prácticamente en todos los aspectos los tiempos cambian. Yo recuerdo que cuando era chico, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por eso. Mi mamá fue una persona que realmente me disciplinó, quizás no siempre, quizás de la manera más apropiada, pero me atrevo a decir que gracias a esa disciplina estoy aquí presente y aún así no creo haber sido el mejor hijo, ni mucho menos ser el mejor hombre. A lo que voy es que hoy en día no es tan fácil disciplinar a un hijo, hermanos. Hay países, y yo creo que en México eso va a pasar también algún día, en lo que uno ya debe de tener mucho cuidado, y esto se debe a los famosos derechos, a los derechos humanos, a los derechos de los hijos. Conozco muy de cerca el caso de un adolescente cuya mamá le llamó la atención y le dijo: te voy a demandar. El niño salió, este muchachito salió a la calle y al poco rato llegó a su casa con una patrulla. Fue a acusar a su mamá de que le había pegado, ¿verdad? Y la verdad es que cuando le preguntaron qué había hecho, no había sido gran cosa, pero él fue, buscó una patrulla, llegó a su casa y le dijo que su mamá le había pegado. ¿Por qué pasa esto? Por los derechos, ¿no? Especialmente los derechos de los niños. Está bien, todos estamos a favor de los derechos, hermanos, sobre todo porque hay hogares en los que sí, efectivamente hay hijos que son maltratados. Pero vamos a ver nosotros el día de hoy, hermanos, que los hijos no solamente tienen derechos, también tienen obligaciones, también tienen responsabilidades. Y cuando un hijo va a exigir derechos, antes tiene que estar consciente de sus responsabilidades. Cuando un hijo va a exigir derechos, antes tuvo que haber cumplido también, hermanos, con sus obligaciones, con sus responsabilidades dentro de la familia. Porque hoy en día hay muchos hijos que se sienten ofendidos cuando sus padres van a ordenarles algo o les dan alguna instrucción. Y esto está generando algunos problemas, hermanos, de verdad muy serios. ¿Cuáles, según la Biblia, son algunas de las responsabilidades de los hijos? Bueno, yo quiero mencionar algunas que a mi parecer, y por supuesto respeto en ustedes, conjunta todo aquello que tiene que ver con un hijo. Y en primer lugar vamos a ver que la palabra de Dios dice que los hijos deben obedecer a los padres. Vayan conmigo a la epístola de Pablo a los Colosenses, específicamente al capítulo 3, versículo 20, donde vamos a aprender o donde vamos a recordar algunos aspectos muy importantes, hermanos, respecto a la obediencia. Libro de Colosenses, epístola de Pablo a Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Hermanos, en la vida cristiana, escuchen esto, en la vida cristiana, una de las mayores virtudes que puede tener un cristiano hacia Dios es la obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Los cristianos, la mayor o la mejor virtud que podemos tener respecto a Dios es la obediencia.
De tal manera entonces que la mayor virtud que un hijo cristiano debe de tener no es que sea muy inteligente, no es que sea muy guapo, no es que sea el fuerte de la familia, no es ninguna otra cosa, sino que sea obediente. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3:20, vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La comunión con Dios, hermanos, la comunión con Dios de un hijo puede medirse. La comunión con Dios de un hijo puede medirse con base en la forma en la que obedece a sus padres. Nosotros no podemos concebir que un jovencito, que un adolescente, que un joven diga que ama a Cristo, que esté aquí en la iglesia dirigiendo, tocando el instrumento, participando de algún ministerio, si no es un hijo obediente. No puede pretender decir que es alguien que ama a Dios si no está obedeciendo a sus padres. No puede decir que tiene una buena comunión con Dios si es un hijo que no obedece lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia hace una exhortación, da un mandato, algo que no es opcional. ¡Hey! Ustedes hijos tienen que obedecer a sus padres. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, y es el hecho de que la obediencia de un hijo debe darla de la misma forma con su padre que con su madre. En Colosenses capítulo 3, versículo 20, Pablo dice: hijos, obedezcan a sus padres. Y el término griego que Pablo utiliza, goneus, es un término que significa progenitores y que se refiere tanto al padre como a la madre, no nada más al papá. Por ejemplo, en el versículo 21, que es el versículo que sigue, que usa la palabra padres, es el término pater, es muy distinto. El primero habla de papá y mamá y el segundo habla específicamente del padre, porque hay cosas en las que el hijo tiene que atender directamente a la orden de un padre, pero en este caso estamos hablando el hecho de papá y mamá. Hermanos, habemos hogares, habemos familias, yo espero que no sea el grueso, que la tuya no sea así, pero habemos familias que somos disfuncionales. Habemos familias que en virtud de que somos disfuncionales, los esposos no llevamos a cabo la tarea que nos corresponde como varones, las mujeres no llevan a cabo la tarea que responde como damas, y entonces nuestros hijos muy probablemente son rebeldes, son desobedientes. Sin embargo, la pregunta ¿es esta una razón para ser un hijo desobediente? ¿Es esta una razón o una excusa suficiente para que un hijo no obedezca a sus padres porque sus padres no son el mejor testimonio de virtud o de vida cristiana? No. La palabra de Dios ordena a un hijo ser obediente a su padre y a su madre, no con el que mejor se lleve, no con el que más le convenga. Ahorita me conviene obedecer a mi papá y a todo le digo que sí. Ahorita me conviene obedecer a mi mamá y a todo le digo que sí. No, papás, tengamos cuidado, porque muchas veces, indirectamente y muchas veces conscientemente, hemos acostumbrado a nuestros hijos a cargarse hacia nosotros, a que nos obedezcan a nosotros. Olvídate de lo que dice tu padre, olvídate de lo que dice tu madre. Lo que yo digo es lo que vas a hacer, y muchas veces no hay razón. ¿Sí nos damos cuenta? Pero les enseñamos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que te da los permisos? ¿Y quién es el que te compra? ¿Y quién es el que te cubre? ¿Y quién es el que te consiente? Y entonces manipulamos a los hijos. No. Con el tiempo, ese hijo aprende entonces a inclinarse hacia uno en particular. La palabra de Dios dice que hay que obedecer al padre y a la madre de la misma forma, de la misma manera. De tal manera también, hermanos, podemos decir que un hijo cristiano, que tú joven, señorita que me estás escuchando, jamás debes dividir la opinión de tus padres a tu favor. Por ejemplo, vas con tu papá y le dices: oye papá, ¿me das permiso de esto? No, mamá. Oye mamá, ¿me das permiso de esto? No, papá. O peor aún, oye mamá, ¿me das permiso de ir a este lado? No, no puedes.
pero ¿por qué no? Todos mis amigos pueden ir. No, pero tú no vas a ir. Ándale, mamá, dame permiso. No, no puedes ir. Ok. Llega papá, se lo lleva a la cama, lo saca al patio, lo agarra a la hora de la comida. Oye, pa, ¿me das permiso de ir con mis amigos a tal hora? Sí, gracias. Y de repente la mamá busca al hijo. ¿Y dónde está fulano? Ah, se fue con sus amigos. ¿Cómo que se fue con sus amigos? Sí, me dijo que se le da permiso de ir con los amigos y lo dejé. Pero es que yo le había dicho que no. Es que a mí no me dijo eso. En el mejor de los casos. En el peor, sí, pero yo le di permiso. ¿Y qué? Es decir, no preguntamos las razones, no concordamos, no hay un equipo. Y entonces el hijo aprende a qué, hermanos? A manipular, a dividir. Y en esta circunstancia, ¿quién ganó? El hijo. ¿Quién perdió? Los papás. ¿Por qué? Porque ellos se quedan discutiendo, peleando, se quedan con el enojo, se quedan con el coraje. Y el hijo, bien tranquilo por allá, feliz. Después de todo dice, ya disfruten. No, en esos casos debiera de haber una disciplina, de lo cual no voy a hablar hoy, sino en alguna otra ocasión. ¿Qué significa entonces obedecer? La palabra de Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Saben, hermanos? Hay idiomas en el mundo que son difíciles de traducir porque hay términos que cuando uno quiere utilizarlos en el idioma nativo de quien está pretendiendo usarlo, es un poquito complicado. Por ejemplo, yo no hablo inglés, aquellos hermanos que hablan inglés, que no hablan inglés, saben, por ejemplo, que hay algunos verbos, hay algunos sustantivos que según el contexto en el que se están utilizando, tiene un significado distinto. Por ejemplo, uno de los verbos más complicados que hay en inglés es get, G-E-T, ¿no? O su pasado, etc. ¿Por qué? Porque get es un verbo que tiene, si mal no recuerdo, por lo menos 30 traducciones. De tal manera que cuando ustedes utilizan get, tienen que ver el contexto para ver, por ejemplo, si significa obtener, o significa comprender, o significa está bien, o significa alguna otra cosa. El contexto es el que nos va a permitir comprender, de tal manera que yo no puedo simplemente ir al diccionario y decir get significa esto. No, tengo que entender esta situación. Bueno, el idioma griego, hermanos, no solamente tiene esta, vamos a llamarle situación, sino que muchas veces en el idioma griego una palabra describe más bien algo. Describe una acción, describe un comportamiento o describe una situación. Y si yo no conozco esa situación, entonces no voy a poder comprender a plenitud lo que la palabra significa. No sé si me estoy explicando, hermanos. Por ejemplo, cuando Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, y entiéndase Dios hablando a la iglesia de Colosas, hijos, obedecer a vuestros padres, es una palabra, hermanos, papogo, griega, que significa, hijos, escuchen con atención a sus padres cuando les están hablando, sin distracciones. En ese momento, razona la orden, entiende lo que te está diciendo, comprende qué es lo que tu padre o tu madre te está pidiendo, y una vez que has dado este segundo paso, procede a la acción, es decir, a la obediencia. No sé si me expliqué, hermanos. Esto dista mucho de simplemente obedecer, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque habla de que el hijo, un hijo cristiano, cuando recibe una orden de su padre o de su madre, tiene que poner toda la atención, todos sus sentidos. Sí, papá, ¿qué estás diciendo? Porque muchas veces, oye, hijo, sí, oye, ven, ¿qué? Ven, hijo, para, ven tantito, dime, oye, es que necesito algo, te escucho. Y habla el papá, bueno, pues por favor, quiero que me hagas esto, esto y el otro. Ah, sí, sale, órale pues. Pero resulta que está viendo la tele, que está en el juego, que está con su WhatsApp, que está viendo su muro, y de repente, ok, te encargo, hijo, sí, pa, o sí, ma. Y regresa el papá al rato y pues hizo todo lo contrario, o hizo otra cosa. Oye, hijo, ¿qué pasó con lo que te pedí? Ahí está.
¿Dónde? Ahí. No, es que eso no fue lo que yo te pedí. ¿Cómo? No, es que yo te pedí esto. Ah, pues es que no te entendí. ¿Cómo que no te entendiste si te grité? Pues sí, pero no te entendí. Es que la verdad mía estaba yo acariciando el muro. O estaba haciendo el otro. No es cierto, papás, no es cierto, hijos, que muchas veces los conflictos que tenemos en la familia es por esto, porque se pide una cosa y se hace otra. ¿A poco no? Y sucede que ambos, entiéndase hijos padres, caemos en el error de no entender que la palabra de Dios dice: asegúrate entonces tu papá que tu hijo te está escuchando, que te está entendiendo, o que me está escuchando, que me está entendiendo, y que entonces puede proceder a la, hermanos, obediencia. Yo voy a respetar la opinión que cada uno de ustedes tenga. Yo voy a dar una opinión personal sobre algo, y siempre que voy a dar una opinión personal sobre algo lo aclaro, hermanos, como lo quiero hacer el día de hoy. En nuestro país, y digo nuestro país porque esto no pasa en todos los países, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años de edad. Pero la realidad, bueno, y muchas veces los papás cometemos el error, a mi juicio, de decirle al hijo: aquí vas a hacer lo que yo te diga. Cuando seas mayor de edad, ya vas a poder hacer lo que tú quieras, pero hoy me tienes que obedecer. Y entonces el hijo ya le da el cuarto para las 12 para que cumpla los hijos la mayoría de edad. Y cumple la mayoría de edad y ahora sí es así. Aquí mis chicharrones fuera. Oye, hijo, pero es que tú me dijiste que cuando yo cumpliera 18 años yo iba a poder hacer lo que yo quería, así que trabajes. No. Mi opinión personal, hermanos, mi opinión personal es que la palabra de Dios dice que un hijo debe de obedecer a sus padres. Y si ese hijo permanece en el hogar más allá de la mayoría de edad, debe obedecer las reglas de la casa. Es cierto, yo no puedo esperar que mi hijo de 18 años, ¿sí?, o mandarlo de la misma manera que manda un niño. No sé si me explico. Claro que es distinto, claro que ya hay una independencia, claro que ya debe de tomar decisiones, por supuesto. No solamente es adecuado, es deseable. Pero si yo lo voy instruyendo a una mentalidad en la que él está esperando alcanzar esa edad, lo único que estoy haciendo de él es que él busque la hora de poder con toda libertad y supuesto permiso por la edad de no hacer aquello que debe de hacer. Un hijo, sin importar la edad, debe siempre estar dispuesto a escuchar la orden de un padre y escuchar el consejo de sus padres. Dice la palabra de Dios en Proverbios: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Capítulo 19, versículo 20. Hay un poema por allí que no lo voy a citar porque honestamente no me lo sé de memoria, pero habla más o menos de un joven que cuando su padre, cuando él le daba consejos, pues era un viejo, ¿no?, que no entendía y que no comprendía. Pero cuando este muchacho se hace viejo, dice: hijo de mi viejo tenía razón. No, un hijo obediente es un hijo que va a escuchar consejos. El hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el burlador no escucha las reprensiones, dice Proverbios capítulo 13, versículo 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante, dice Proverbios capítulo 12, versículo 1. Y el que tiene poco ese consejo o menosprecia la disciplina, dice la Biblia, menosprecia su alma. Proverbios 15, 32. Hermanos, ¿por qué un hijo debe de obedecer a sus padres? Porque esto agrada, ¿qué dice la Biblia? Porque esto agrada al Señor, porque esto es correcto delante de Dios. Si un hijo va a orar delante de Dios y a pedirle al Señor que le bendiga en un área de su vida, entonces el Señor lo primero que va a realizar en la vida de ese joven es: ¿está obedeciendo a sus padres? Joven, señorita, ¿te has puesto a pensar que quizás alguna de tus oraciones, y no necesariamente la razón, pero simplemente por el tema de hoy, no se han respondido en tu vida porque no estás siendo obediente a tus padres? Porque no estás obedeciendo al Señor.
o porque te has inclinado solamente a favor de uno. Aquel que te conviene, aquel que te da. La palabra de Dios dice a los dos. Dos. La palabra de Dios dice que la segunda responsabilidad que tienen los hijos es que debe honrar a sus padres. Les voy a leer 3 pasajes de la Biblia que les suplico anoten. Los voy a dictar. Efesios 6, 2. Éxodo 20, 12. Y Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Éxodo 6, 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre. Deuteronomio 5, 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Hermanos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dan una orden. Honra. Honra a tu padre y honra, ¿quién dice? A tu madre. Amados hermanos, jóvenes, señoritas, tal vez tú no tienes el mejor padre, tal vez no tienes la mejor madre, pero Dios dice que tienes que honrar. Que tienes que honrar. Porque ese es un mandamiento de Dios. Yo recuerdo cuando era niño, hermanos, mi padre, un hombre alcohólico, solía quedarse tirado en la calle, muchas veces por la borrachera, incluso, no quiero sonar grosero ni vulgar, pero se hacía sus necesidades en su ropa. Y sin embargo, mi madre siempre nos dijo una cosa: hijo, obedece a tu papá. Si llega a casa, dale un dato. Si necesita alguna ayuda, si te levanta la voz, si te quiere pegar, hijo, yo prefiero mejor que salgas, pero nunca le levantes la mano a tu padre, honralo, él es su papá. Y yo aprendí eso, hermano. Yo recuerdo que a veces yo venía de la escuela, veía ahí en la calle tirado a mi papá, ¿verdad? Y pues lo levantaba, trataba yo de levantarlo, lo abrazaba conmigo, me desconocía, a veces me decía un montón de groserías, ¿verdad? Pero me lo llevaba a la casa, ¿verdad? Y ya llegaba. A veces teníamos que limpiar, que bañar. Si se enfermaba, lo llevábamos al médico. A pesar de que era un 3x8, porque eso era mi padre, ¿verdad? Siempre andaba limpio, tenía ropa, tenía comida. Porque mi madre nos enseñó que un padre se le honra siempre. Si mi padre me daba una orden, yo decía así. Quizás ese hombre no lo merecía, pero era mi padre. Y así aprendí a hacerlo yo. Porque mi madre, una mujer de Dios, me dijo: hijo, tienes que honrar a tu padre porque eso le agrada a Dios. No siempre es fácil honrar a tu padre o a la madre. A lo mejor tu padre no está contigo. A lo mejor, decía yo hace rato, se ha suscitado alguna situación en casa con él o con ella, con los dos. Pero no hay una razón para no honrar. Hay que honrar al Padre. Hay que hacerlo con Dios. Y yo entendí una cosa. Entendí que en la medida en la que yo aprendí a honrar a mi padre, aprendí a amar a ese hombre que nos dio una vida. Aquellos que son hijos de padres alcohólicos saben que la vida con un alcohólico pues no tiene grandes cosas. Fue una manera de preservar mi corazón del odio o del aborrecimiento que un día me iba a estorbar a amar a mis propios hijos. No sé si me he ganado la honra de ellos, pero cuando uno honra a su padre o a su madre, uno puede ir tranquilo por la vida, hermanos. Uno puede ir tranquilo por la vida sin ninguna carga. Y es que honrar es un término hebreo, porque hablábamos de Éxodo y Deuteronomio. Tanto en hebreo como en griego tienen significados parecidos. En hebreo, el término hebreo es un verbo, kabad, significa
significa sentir carga. ¿Qué sientes por tu padre cuando está enfermo? Por tu madre cuando está enferma. Cuando la ves agotada porque se levantó temprano a atender a tu padre, a tu madre, a calentar la comida, está cansada del quehacer, está trabajando, está enferma, se siente mal y sin embargo te está atendiendo. ¿Qué haces, joven señorita, cuando tu padre sale al trabajo? Porque sabes, él no puede hablarle al trabajo y decirles que creen que me duele la cabeza, me duele el cuerpo, tengo calentura. No. Él no le puede hablar a su jefe y decirle, ¿sabes qué? Hoy no pude ir porque tengo flojera. No, se tiene que ir. Hay que trabajar. ¿Qué sientes en tu corazón? Ah, pues es que eso es obligación. Soy su hijo, pues ¿para qué tuvo hijos? No, entonces. No. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Sientes carga? Hoy que eres un adulto, sientes carga que puedes comprender mejor la vida. Sientes carga de lo que tu padre o tu madre han hecho por ti para darte la vida, para que comas, para que vistas, para que tengas lo mucho o lo poco que tienes. Sientes carga porque eso es honrar. Eso es honrar. Significa respeto. Significa dar honor. Significa glorificar, colocar en una posición alta. Eso es glorificar a un padre, a una madre, colocarla en una posición alta. Y el verbo timao significa estimar y asignarle un valor. Hermano, si tú tuvieras algo de valor, ¿lo botarías por cualquier lado? Hoy en día hay hijos, o habemos hijos que tenemos padres viejos, y pues ahí los botamos donde quepan, donde caigan, ¿no? ¿Cómo es un hijo que honra a sus padres? Un hijo que honra a sus padres es un hijo que obedece en todo. Es un hijo que ayuda a sus padres en las tareas del hogar. Hermanos, padres de familia, es un error que tú le digas a tu hijo, tú no tienes que hacer nada porque tu única obligación es estudiar. No, esa no es su única obligación. Debe ayudar en casa. Debe apoyarte a ti. Porque es muy triste que tú y tu mujer estén en casa trabajando, hermanos, ¿verdad? Como prefiero usar un adjetivo, ¿verdad? Para que no sea ofensivo. Y el hijo ahí, te levanta los pies y pues, ay, pero quítate, ¿qué no ves que me estás estorbando? Hijo, es que estoy limpiando la mesa, pero no me dejas, ve. Oye, de veras. Oye, ¿ya está la comida? No. Oye, ¿otra vez esto? De veras. Un hijo que honra a sus padres tiene un comportamiento honesto. Un hijo que honra a sus padres tiene un comportamiento honesto, justo y respetuoso a todas las personas, porque es un reflejo de la educación que recibió en su casa. O cuando uno ve a un hijo rebelde en la calle, ¿no dice, eso le enseñarían a sus padres? ¿No es cierto? En el mejor de los casos y en el peor, que eso le enseñó su madre. Yo recuerdo que una vez iba en la calle, iba una señora y unos chicos le gritaron algo de su madre y la señora se mete. ¿Y por qué nada más a la madre? ¿Por qué el padre? ¿Por qué todo es culpa de nosotros? Bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, eso le enseñaron sus padres. Un hijo que honra a sus padres es aplicado en la escuela. Entiéndase aplicado con diligente. Habemos personas que lo último que somos inteligentes, pero podemos ser aplicados, lo cual es distinto. No sé si me explico. No me pregunten hoy cuánto es la raíz cuadrada de 550, porque me acuerdo que raíz cuadrada. Pero hay quien ahorita se les podría decir, miren, así. Habemos algunos que realmente sufrimos en la escuela, hermanos. Yo sinceramente hasta la fecha no entiendo cómo crucé matemáticas en todos los niveles que estudié. Esa fuera, de veras que pobre de Dios, hermanos. Pero si uno se aplica, si uno estudia, si uno se dedica, si uno valora lo que los padres están haciendo para estar allí trabajando, entonces uno lo hace. Hermanos, quiero aclarar de nuevo, ni soy el mejor cristiano, ni fui el mejor hijo. También fui pobre. Y sé lo que implica ir a la escuela y matar clase y dejarse llevar por los amigos y no entres y mira, mejor vámonos a la fiesta y mejor saquen para el pomo y mejor vamos a esto y vamos a aquello y nos vamos, hermanos, nos vamos. Yo recuerdo, hermanos, cuando iba a la escuela,
Mis amigos me decían, ¿sabes qué, Germán? No vamos a entrar, todo el grupo no va a entrar. ¿Le entras o no? Tienen que entrarle todos tienen que entrarle, porque el que no le entra, los jóvenes ya saben qué le pasa al que echa para atrás. Y sabían, porque saben que no, pues yo sí voy a entrar, no, aquí no entra nadie. Bueno, ¿de qué se trata entonces? No vamos a entrar hoy nadie, y para que no nos reporten, no entra nadie. Yo agarraba, me quedaba en la puerta, veía que todos se iban y me iba a casa. ¿Saben por qué? Porque mi madre era costurera, ella trabajaba. Desde que yo soy un niño he trabajado. Desde que soy un niño pequeño he trabajado, sé lo que es ganarse lo que uno se lleva a la boca y lo que uno dice. Y yo sabía que mi madre estaba en casa trabajando. Y yo no podía irme a divertir con los amigos, porque a ellos se les dio la gana. Para serles honestos, llegaba a casa y yo le decía a mi mamá, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué haces aquí? Es que no hubo clase Germán. ¿Cómo que no hubo clase? No, llegamos y que no hubo clase. Pues a trabajar. O sea, yo decía, no es justo que yo me vaya si ella está pagando un precio para que yo esté. Y hubo ocasiones en que me daban ganas. Me las aguanté. Seguramente me perdí mucha diversión. Pero, ¿saben una cosa? Muchos de mis amigos se quedaron en el camino. Muchos se quedaron en el camino. La Biblia dice que un hijo que honra es un hijo que valora, que se aplica. Un hijo que honra a sus padres no les habla ásperamente. Un hijo que honra a sus padres comparte con ellos el fruto de su trabajo. Lo primero que un hijo cristiano hace cuando entra a trabajar es apartar su diezmo y después una cantidad considerable para sus padres. Y si me lo preguntan, hermano Germán, ¿usted cuánto recomienda? La mitad. Un día uno de mis hijos me dijo, dime un pasaje de la Biblia donde diga que me tengo que dar la mitad. Porque toda la vida dio la mitad hasta que se encontró alguien que le dijo, ¿por qué le das la mitad a tu papá y a tu mamá? Y entonces se malentonó y me dijo, dime un pasaje de la Biblia. Y yo le dije, la Biblia dice que tienes que honrar a tus padres y honrar es darles un precio. Y darles un precio significa darle un precio que te permita a ti un día recuperar el valor que tienen o comprarlos a ellos. Por eso es que un padre honra con su dinero a sus hijos. Y la otra parte que se queda, tiene que aprender a ahorrarla. Un hijo tiene que aprender que el dinero no es para gastar, o por lo menos no siempre. Y que si lo va a gastar, tiene que ser en cosas productivas o benéficas. Honrar. Una de las mayores bendiciones que un hijo que trabaja, especialmente si es varón, es honrar a sus padres, porque si no lo hace, cuando se case, su pobre mujer va a sufrir con el resto. Un hijo que honra a su padre y a su madre nunca trae deshonra. No lo vas a ver llegar en la patrulla. No vas a tener que ir por él al ministerio público. No vas a tener que irlo a sacar de la cárcel. No vas a tener una carpeta acumulada de reportes de la escuela. Es alguien que no crea mofa o burla para la familia o que te desprecia con actos ofensivos e indecentes. En la Biblia, la honra hacia un padre es tan importante que hay una maldición para que no la cumpla. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Dice la Biblia en Deuteronomio 27:16. 3. La responsabilidad de un hijo no solamente son la obediencia y no solamente es la honra. La tercera responsabilidad de un hijo es no ser rebeldes. Bien, hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 22:15 que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y dice la Biblia también en Génesis 8:21 que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es decir, la Biblia dice que los seres humanos tenemos tendencia a ¿qué, hermanos? ¿A qué? A la rebelión. La Biblia dice, todos los
tendencia se acentúa, ¿cuándo? ¿Cuándo? En la juventud. Esa tendencia se acentúa en la juventud. Sin embargo, como yo dije hace rato, un hijo no puede decir, papá, tienes que entenderme porque soy joven y los jóvenes somos rebeldes. No. Un hijo cristiano en oración lucha contra la tendencia de la carne de ser rebelde para convertirse en un hijo obediente. No es una excusa para entregarse a ella. Así como el pecado, así como las tentaciones muchas veces son muy fuertes y a veces nosotros decimos muy débiles, no es una excusa para entregarnos a ella. Lo mismo pasa, hermanos, con la rebelión, con la rebeldía. La rebelión es algo tan... Me gustaron varias frases que compartió nuestro hermano durante la clase de escuela dominical, pero hubo una frase que él dijo como que me hizo clic, como que dije, caray, qué interesante. Decía el hermano que impartía la clase de la escuela dominical, más o menos sus palabras, porque no las puedo citar literalmente, que cuando el hombre se entrega a la maldad, hay personas que necesitan la maldad para vivir. Y es cierto, hay quien no puede estar tranquilo si no hace algo malo, si no se comporta de manera rebelde. Por eso es que la Biblia incluso estructura la cuestión de la rebeldía, o nos permite estructurar, ¿verdad?, en varios aspectos. De tal manera que la Biblia habla por lo menos de 4 áreas a través de las cuales los hijos podemos ser rebeldes. Como voy a citar muchos pasajes de la Biblia, si ustedes me lo permiten, yo los voy a leer, anótenlos o escúchenlos. Después pueden tomar la nota en el video o si usted escribe rápido, escúchenlo. Voy a leer Éxodo 21:17. Igualmente, primero vamos a hablar de los que maldicen a sus padres. Igualmente, el que maldijere a su padre, a su madre, morirá. Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre, a su madre, de cierto morirá. A su padre, a su madre maldijo, su sangre sea sobre él. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre, a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Es decir, su vida va a terminar mal. Marcos 15:4 y 7:10. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hermanos, por la gracia de Dios no vivimos bajo la ley, porque si viviéramos bajo la ley, yo no estaría aquí predicando y probablemente ni siquiera estaría vivo. Por la gracia de Dios vivimos en la gracia, pero eso no significa, escuchen esto, hermanos, va de nuevo, quiero repetir esta idea y ruego su atención. Por la gracia de Dios no vivimos bajo la ley, si no, su servidor ni estaría predicando y ni estaría vivo. Por esa gracia vivimos bajo la gracia de Dios. Pero eso no significa que el maldecir a los padres ya no es algo delicado hoy. Era tan delicado en aquel entonces como es delicado el día de hoy. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Es muy triste escuchar a hijos cristianos pelear con sus padres porque no les dieron un permiso, porque no les compraron tal cosa, porque no les permitieron llevar a cabo algo con su vida, porque X cosa, X o Y razón. Y se enoja, y en una situación ya de enojo, por eso la clase dominical que hablábamos de la templanza, del dominio propio, es muy apropiada. Un hijo, ¿verdad?, gritando en su casa, es que yo no te pedí venir al mundo. Tú no vales nada, tú no eres nadie. Ojalá te mueras. Te odio, lárgate de mi vida. Tú no eres mi padre y mi madre. Yo ya no soy más tu hijo. Es más, me avergüenzo de ti. ¿Cómo puede llamarse cristiano un hijo que le responde así a su padre y a su madre? No sé si me explico, hermanos. ¿Cómo puede un joven o señorita decir que teme a Dios, que lee la Biblia, cuando en un acto de irracionalidad y falta de dominio propio le responde de esa manera a su padre y a su madre? Y saben, hermanos, he escuchado cosas peores que estas. Hoy es un buen momento y hago un llamado a nuestros hijos y a aquellos que en un momento dado tuvimos el papel de hijos,
para que si de alguna manera hemos pecado así, nos pongamos a cuentas con Dios, hermanos, para que entonces Dios pueda hacer lo que vamos a ver en el último punto. La Biblia también habla acerca de los hijos abiertamente rebeldes, es decir, de los que se han entregado a una vida ya licenciosa, sin importar la edad. Escuchen lo que la palabra de Dios dice, hermanos, en Deuteronomio 21, 18 al 21. Escúchenlo, le suplico que lo escuchen, no lo busque para que lo escuche. Si alguno tuviera un hijo contumaz, es decir, ya porfiado, terco, necio y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz y es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero ¿qué hacemos hoy los padres? Oye, ¿por qué no te obedece a tu hijo? Estaba de malas. Oye, ¿por qué le permites que te hable así? Es que lo tengo muy consentido, pero no te preocupes, es que no siempre es así. Y todo el mundo se da cuenta cómo es tu hijo y el mío, pero nosotros, es que es nuestro niño, es nuestro nene, es nuestra nena, es nuestra señorita. En aquellos entonces la ley decía: si tu hijo es contumaz y rebelde, tú tienes que sacarlo, exponerlo públicamente, y tenía que ser castigado. La pregunta es: ¿por qué el castigo tan severo de parte de Dios para con los hijos y los padres? Porque bíblicamente los padres somos como la imagen visible de Dios para un hijo. De allí la responsabilidad de la tarea paterna y materna, hermanos. Que Dios tenga misericordia de mí, porque de verdad los padres tenemos que modelar a Dios ante nuestros hijos. Pero los hijos tienen que entender que cuando están en franca rebeldía hacia los padres, están en rebeldía hacia Dios, hacia la figura que Dios ha colocado dentro de la casa. Ahora, quiero que entendamos que la palabra de Dios en este pasaje que acabo de leer habla de la rebeldía cotidiana y constante. ¿Sí me explico? No del hijo que eventualmente, como todos en algún momento dado lo tuvimos, también rebeldía. Es más, en la palabra de Dios no encontramos ni un solo caso donde haya ocurrido lo que acabamos de leer en Deuteronomio, lo cual dicen algunos teólogos que es muy probable entonces que el mandamiento era tan fuerte que los hijos decían: y mejor. Yo no creo que en nuestros tiempos necesitamos que el Señor reavive este mandato, pero insisto, no implica que si lo hacemos no tiene la misma gravedad que en aquel entonces. Los necios, habla de los necios. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 15:5. Hijo, no vayas por ese camino, déjame, es mi vida. Hijo, no te involucres, que tú ya viviste, déjame vivir a mí, ¿qué te importa? Hijo, no te va a traer nada bueno, eso ya lo sabré yo, déjame a mí. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Eclesiastés 10:12. Es cierto, con el tiempo se dará cuenta que su necedad vana, vacía, ¿a qué le llevó? A nada. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura de la que lo dio a luz. ¿Cuántas lágrimas han derramado los padres, hermanos, que tienen o hemos tenido, o los padres de los que hemos sido hijos necios? ¿No es cierto? Proverbios 19:13. Dolores para su padre el hijo necio. Habla también la Biblia, hermanos, de los ladrones. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Tal vez tú y yo, hermano, podemos decir: es que yo nunca le he robado. ¿Sabían ustedes, hermanos, que ha habido muchos casos y sonados donde los padres ya, tanto jóvenes como ancianos, aparecieron muertos en su casa
Y al investigar resulta que el hijo contrató a unos amigos para entrar a casa y como el papá o la mamá no le quisieron comprar el celular, la computadora, o no le dejaron ir de vacaciones, le quisieron meter el susto y se le fue la mano al amigo o a la amiga y no solamente terminaron robando sino matándolos. Eso es una realidad, hermanos. Es una realidad. Y tú, joven señorita, puedes decir, bueno, yo nunca le he robado a mi padre o a mi madre. Qué bueno, gracias a Dios. Pero también es robo tomar el dinero del monedero o de la billetera de tu papá. También es robo pedir cooperaciones para la escuela y que son para irte de pinta o para comprar cosas que no te quiso comprar. Es que me pidieron 200 pesos de cooperación y si no lo llevo me van a dejar 5 puntos. Pero tú sabes que no era para eso. Que era para otra cosa. Eso es robar. Robar es no aprovechar los estudios, porque el estudio genera un gasto. Robar es salirse de casa con rumbo a la escuela y quitarse el uniforme en la esquina. Eso es robar. ¿Qué debe de hacer un joven o una señorita? ¿Con qué limpiará el joven su camino, dice la Biblia? Hermanos, con guardar la palabra. Salmo 119:9. Y para terminar, las responsabilidades de los hijos entonces son muchas. Sin embargo, el cumplimiento de ellas trae bendición. La fila del medio, por favor, busque la fila de la izquierda, póngase de pie y busque Éxodo capítulo 20, versículo 12. Los hermanos del medio, estoy por terminar, busquen Deuteronomio 5:16. En su momento les voy a pedir que lo leamos juntos. Y los hermanos de mi derecha van a leer Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Qué beneficios trae la obediencia, hermanos? Muchos beneficios. Y un hijo debe de esforzarse por traer esos beneficios a su vida. Pónganse de pie, hermanos de la izquierda. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tomen asiento. Honrar al padre y a la madre hace que nuestros días se alarguen. No significa, tomen asiento, hermanos, no significa que un hijo obediente va a vivir más. No. Un hijo obediente no se va a involucrar en cosas que van a cortar su vida. Me da mucho gusto cuando la clase dominical embona bien con la predicación. Porque un hijo obediente no se va a involucrar en drogas, lo cual acorta su vida, en pandillas y en tantas cosas que hay hoy en día que afectan la salud y la integridad física y mental. Alguien dice, bueno, pues lo bailado ya nadie me lo quita, ya disfruté. Ok, está bien. Solo que tu cuerpo con el tiempo te va a cobrar la factura, porque el cuerpo no perdona. Y la vida se acorta por las malas decisiones que tomamos. Tampoco quiero decir que no existe la posibilidad, porque claro que existe la posibilidad de que Dios alargue la vida de un hijo que honra y es obediente, por supuesto que sí, pero no es el pensamiento, cuando menos no elemental del pasaje. Hermanos del medio, si no es molestia, pónganse de pie. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, y vamos a leer fuerte la palabra de Dios que dice así: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Tomen asiento. Hermanos, si yo pidiera, que no lo estoy haciendo, si yo le pidiera a todos los jóvenes que están aquí que levantaran su mano y les preguntara, levante su mano, ¿a quién les gustaría ser bendecido durante su vida? ¿Habría alguien que no levantaría su mano? Yo creo que sí. ¿Quieres ver bendiciones en tu vida, hermano? Obedece a tus padres. Honralos. Sé un hijo ejemplar. Es maravilloso ver cómo Dios te bendice, hermano, muchas veces en cosas que ni siquiera te imaginaste. Cómo hay puertas en tu vida que se abren cuando tú ni siquiera las habías tocado todavía. Cómo hay cosas que Dios te da sin merecerlas.
porque es fruto de la obediencia. Dios bendice, hermanos. Dios bendice. Ciertamente es pesado cuando uno es joven, pero Dios bendice. Hermanos de la derecha, y para concluir el mensaje de hoy, no sin antes dar la conclusión que es muy breve, vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. La palabra de Dios dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios sabía, tomen asiento, Dios sabía que los seres humanos que Él había creado estábamos inclinados a la rebeldía. Él sabía. Él sabía que si nos ordenaba obedecer a los padres y hacer todo lo que vimos el día de hoy, nos iba a ser complicado. Y Dios, en su infinita gracia y sabiduría, cuando dio promesas en la Biblia o dio mandamientos, dice: el primer mandamiento con promesa que voy a dar es este: si tú honras, si tú obedeces a tu padre y a tu madre, yo te voy a bendecir. Jóvenes, señoritas, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Bendecir. Bendecir. Conclusión: hijos, obedezcan a sus padres, cumplan con sus responsabilidades, y en la medida que esto se lleve a cabo, ustedes serán personas maduras y bendecidas por Dios todos los días de su vida. Que Dios los bendiga.